estamos de vuelta con más Acción Positiva, con el licenciado Israel Tobar, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, y con el licenciado Antonio Flores, presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo. Y estamos hablando pues sobre la libertad de expresión. Ahora, un tema que a mí me preocupa muchísimo, tengo el honor de pertenecer a la Cámara de Periodismo también, y que me preocupa muchísimo es el hecho de que nosotros estamos hablando en general, pues el medio, estamos hablando de un cierto nivel, pero el verdadero periodista que está prácticamente en todos los puntos de Guatemala o del mundo cubriendo la fuente, muchas veces está alejado de esos grandes grupos. Y yo estoy seguro que muchos de ellos en Guatemala son miembros de la APG, miembros de la Cámara. Como institución, cuando un periodista viene y se atreve a expresar opinión, ¿qué respaldo puede él sentir que va a recibir de su cámara o de su asociación? Bueno, en el caso de la Asociación de Periodistas de Guatemala, es importante resaltar que nosotros no llamamos peyorativamente a los colegas que ejercen el periodismo departamental los periodistas de provincia, como clasificando por categorías al periodista, que el que está en la ciudad es de primera categoría y tiene todos los medios. Al contrario, el periodista de provincia, que algunos lo llaman así, nosotros lo llamamos que ejerce su función periodística en los departamentos, nosotros le damos una protección. En primer lugar, tenemos un respaldo moral de solidaridad con él, con su gremio, porque resulta de que estos colegas, primero tienen su medio propio, ahí son directores, locutores, cobradores, redactores, son todólogos de su medio. Es decir, no son trabajadores de su medio. Consecuentemente, ellos tienen que buscar su propio patrocinio para sostener sus medios, pero fundamentalmente son responsables de lo que escriben. Y ante la lejanía, ante la ciudad donde están las sedes, se sienten desprotegidos. Es por ello que la APG, en este caso, tiene miembros y estamos en contacto permanente con los periodistas que ejercen el periodismo departamental. Primero, cuando son necesarios, los respaldamos como gremio. Si nuestro respaldo como gremio no es suficiente, lo hacemos a través de las diferentes comisiones de prensa ya de todas las entidades. Afortunadamente ahora las cámaras de periodismo, las entidades gremiales de periodismo se han unido. Ya se terminó el prurito. Por ejemplo, que en la Cámara están los dueños de los medios, que en la APG los periodistas revolucionarios, que en el círculo de prensa los que no escriben. No, eso ya se terminó. Al contrario, ahora somos uno solo, y eso es muestra de solidaridad gremial, porque la prensa es una sola. Y un paso muy positivo, sí, ¿verdad? Totalmente. Antonio, ¿qué piensas tú de esto? Y estoy completamente de acuerdo con Israel, y sobre todo que más que la prensa es una sola, porque puede haber diversidad. Creo que los peligros que están acechando a la libertad de expresión, porque sin libertad de expresión sencillamente no hay libertad, ¿no?, se sienten cada vez más cercanos, y son peligros muchas veces importados de leyes, de ejemplos que se están dando en América del Sur y en otras partes del mundo, pero también de gente, cuando se reportan actividades del crimen organizado, llámese narcotráfico, llámese secuestro, llámese extorsiones, los periodistas están siendo amenazados, están recibiendo coerciones, están recibiendo presiones para callarse, ¿verdad? Algunos, lamentablemente, y con razón entendible tal vez, han decidido autocensurarse porque entienden que su vida está en riesgo si tocan determinados temas. Hay una nueva ley, relativamente nueva, de acceso a la información, y nunca había sido difícil, o nunca había estado tan restringido el acceso a la información desde que se promulgó la ley de acceso a la información, porque todas las entidades públicas, todas las entidades públicas tienen el derecho a declarar en reserva esa información. Mejor la quitaran y estaríamos mejor. Lo que pasa es que, si te acordás, Antonio, el morbo de la ley era saber cuánto ganaba Antonio como director de compras y contrataciones, de los salarios. Pero cuando ya yo como ciudadano le pedía al director, miren, ¿cuánto invierte Guatemala a través de la herramienta Guatecompras? Entonces hacen lo que dice Antonio. La ley les dice, mire, es sencillo, doctor. Si yo quiero ver un clásico del Barça Real, y me dice alguien, mire, usted puede verlo en la televisión, aquí está
el control de la televisión, pero no lo vaya a encender. Entonces, ¿para qué me la va a prestar? Definitivamente. Entonces, crearon la ley, pero para darle a la población la facilidad de acceso a la información. Pero le dijeron, mire, pero sí le damos la información, pero es reservada. Pero le dieron al funcionario la potestad de declararla reservada. Es correcto. Entonces, la ley no ha tenido el impacto jurídico que necesitaba la ley. Pero podríamos pensar que la ley en sí, en la parte de su redacción, sí es una ley que va a poder aplicarse mejor. Sí. Que probablemente en este momento pues hay mucha reacción contraria, pero que sí la ley está bien formulada para poderla irla ampliando. Yo pensaría que sí, simplemente que las circunstancias han permitido que cierta gente se aproveche para más bien usar la ley de tal manera que obstruye el acceso a la información. Y que obviamente es un cambio fundamental, ¿verdad, licenciado? Y pues hay siempre un rechazo al cambio. De acuerdo. Un tema que a mí me interesa mucho, y estoy seguro que ustedes también, es pues el periodismo, porque el periodismo es una disciplina que está viva, que está cambiando. Por supuesto. Y ahora se han ampliado, aparte de los medios escritos, televisivos. ¿Qué piensan ustedes de la parte digital, digamos? El impacto que está teniendo estas nuevas formas de hacer periodismo, que obviamente están en desarrollo. Yo creo que cuando los viejos periodistas, y sin que sea peyorativo la palabra viejos periodistas, empezaron a hacer sus columnas o sus artículos, yo me recuerdo de la teclas, de la Facit y de la Royal, de aquellas máquinas de escribir grandotas. Y nosotros crecimos con eso. Es decir, ahora el periodismo se enseña en las universidades. Antes no, antes se enseñaba en las salas de redacción de los medios. Y consecuentemente, como avanza el mundo moderno, los jóvenes periodistas, por ejemplo, un autor decía que el triunfo del periodismo es que está en manos de las nuevas generaciones de periodistas. Es decir, yo no podría competir con un egresado ahora que maneja una BlackBerry inmediatamente, tipo satelital. Con acceso a noticias. Y yo todavía tengo que usar mi agenda manual. Es decir, ellos están mejor formados. Y la pregunta es, con este avance digital, que tan moderno está, ¿desaparecerán los periódicos escritos? Esa es pregunta que me han hecho. A ver, Antonio, ¿qué Miren, piensas? con relación a los nuevos periodistas y la tecnología, yo creo que si lo que estamos hablando es del uso de nuevas tecnologías, como se ha visto recientemente en los países árabes, para difusión de informaciones ante autoridades que vedaron la publicación de ciertas cosas, las redes sociales y todos estos dispositivos, yo creo que son simplemente un cambio. Es una nueva forma de hacer periodismo. De hacer periodismo. Lo que hay que tener el cuidado es que no todo lo que yo como ciudadano envío a mis redes es periodismo. No todo eso está verificado. Muchas veces. Información fidedigna. Exacto, confiable, comprobada, contrastada con diferentes fuentes. Entonces hay que tener cuidado porque eso lo que genera es un bombardeo enorme de información, pero no toda es necesariamente cierta, ¿verdad? El periodismo, nadie dijo que fue escrito. Se vaticinó que los periódicos en papel iban a desaparecer cuando apareció la radio. Y luego cuando en los años finales de los 20, y luego la televisión en los 50, y luego el periodismo llevaba a su fin, los periódicos, papel, llegaban a su fin con la aparición de Internet. Yo creo que es una evolución, y si los medios impresos al final desaparecen, es probable, yo no lo sé, pero no me extrañaría, pero es que el medio impreso es solo un vehículo. Lo importante es el contenido, lo importante es la información, lo importante irá migrando. Interesante, licenciado, cuando usted empezó su presentación acá, mencionaba pues el hecho de que habían empresas comerciales, ¿verdad? Sí. De prensa, de radio, de televisión, las cuales pues son los canales para poderlo hacer. También han habido señalamientos de que la censura de esos medios también puede ser una censura importante. Sí. Cuando yo comentaba de los medios nuevos y digitales es porque obviamente abren ventanas para gente que pudiera ser censurado su pensamiento a través de los medios tradicionales. De acuerdo. ¿Crees tú que eso es una posibilidad? Yo creo que sí, yo creo que la nueva tecnología es incontrolable, ¿verdad? Salvo que alguien tenga el botoncito para apagar y encender Internet, que quisieron hacerlo incluso, lo hicieron en Egipto, y no funcionó. Sí, siempre se encuentran las formas de transmitir eso, ¿verdad? Pero precisamente porque hay posibilidades de censura o acciones que llevan a la autocensura, es que todos tenemos que ser conscientes de la libertad de expresión.
y de la tolerancia, ¿verdad? Porque yo puedo estar completamente en desacuerdo con lo que él diga, pero yo mismo tengo que defender su sagrado derecho a decirlo. Pero un medio no podría ejercer presión y limitar esa expresión. Sí, sí, es que el problema es a qué intereses ideológicos, económicos, políticos sirve el medio. Es decir, yo puedo ser un periodista totalmente de izquierda, de ideología de izquierda, aunque eso ya no existe en el mundo, porque cayó el muro de Berlín, la Guerra Fría terminó, en Guatemala los acuerdos de paz se firmaron, o sea que las ideologías de izquierda y derecha como que ya están en desuso. Pero si el director del medio me dice, mire, esta noticia no la publica porque va en contra de mi mayor anunciante. Entonces, el periodista, ¿qué hace? Es un riesgo, es fatal. Es una autocensura económica. Y es el principio del fin del medio. Aseguro. Claro, claro, pero desafortunadamente eso sucede, ¿verdad, Antonio? Es una realidad acá, a veces es una censura de comercio, de empresas comerciales, a veces es de gobiernos, correcto, a veces es de todo. Miren, les quiero comentar que la plática ha estado sumamente interesante y sobre todo pues el hecho del tremendo papel que juegan los medios de comunicación y ahora en un proceso eleccionario. Desafortunadamente se nos ha ido hoy, pero yo creo que les vamos a dejar abierta la invitación para que en una próxima oportunidad sigamos discutiendo este importante tema. Y yo les agradezco que hayan estado esta noche acá, a ustedes que nos han estado viendo, que nos han estado escuchando, muchas gracias y esperamos que la plática haya contribuido a tener ustedes una mejor visión de lo que es la libertad de expresión como un derecho individual, el cual todos debemos de proteger. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva.